Me alegra mucho que haya decidido estudiar con nosotros, porque les enseñamos principios bíblicos para transformar su vida. Estamos hablando de serias decisiones bíblicas que tenemos que vivir para poder actuar conforme al diseño divino. Quiero enseñarle hoy la vida como Dios la diseñó, una tarea difícil de cumplir. Debido al pecado, el hombre sin Dios no puede ser salvo, ni disfrutar de la vida maravillosa y hermosa que Dios diseñó. Dios determinó que la vida humana sana la vivan los hijos de Dios que tomen decisiones con fundamento bíblico para vivir conforme al diseño divino. Quiero que enfoquemos en cómo comprender la vida, pero no de acuerdo a nuestra idea, sino como Dios la diseñó. Todos los cristianos debemos tomar decisiones bíblicas en su fundamento, prácticas en su aplicación, para vivir conforme al propósito que Dios tuvo para su creación. Todos tenemos una idea de cómo debemos vivir, pero muy pocos comprenden el diseño que Dios sabiamente realizó para la vida humana. A la gran mayoría no le interesa. A un cristiano debe interesarle. La vida en este mundo es injusta, es complicada. Esto no se debe a que Dios la diseñó de esa manera, sino que debido al pecado de nuestros primeros padres, toda la humanidad es pecadora, y no es justo ni fácil vivir con pecadores. Esa es la razón que no solo existen problemas en el mundo, sino también en nuestras familias, y la razón por qué nosotros mismos tenemos problemas y podemos convertirnos en problemas es porque somos pecadores. Sería maravilloso que por el solo hecho de ser hijos de Dios podamos vivir la vida que Él diseñó, pero no es verdad. En forma natural no podemos vivir como Dios demanda. Necesitamos de Dios, de su poder. En los hijos de Dios Él pone el querer como el hacer de su voluntad. Los que no son hijos de Dios no lo tienen. Necesitamos de Dios, sus principios, para poder vivir saludablemente. Debido al pecado, el hombre sin Dios no puede ser salvo ni disfrutar de la vida maravillosa y hermosa que Dios diseñó. Dios determinó que la vida humana sana se pueda lograr tomando decisiones basadas en principios por Él diseñados. Así que quisiera decirle que después de leer los devocionales que nosotros creamos, o leer un libro que nosotros producimos, o escuchar los programas de radio o ver nuestros programas de televisión, su vida será transformada, pero le engañaría. Por ello, es mi deseo que comprenda muy bien que no solo debe determinar, poner diariamente en práctica las enseñanzas de este libro en el que baso estas enseñanzas, que se titula Decisiones bíblicas para vivir conforme al diseño divino. Es la base de lo que enseño. Como es mi costumbre, le enseñaré principios que son verdades bíblicas. No son míos, se desprenden de la Biblia. Son leyes que funcionan siempre que se aplican. Déjeme darle un principio para recordar. Dios diseñó la vida humana para que sea fructífera y produzca realización. Cuando los cristianos no disfrutan de vidas, relaciones y familias saludables, la razón no es un error de Dios ni la falta de recursos divinos, sino la falta de conocimiento y decisión para vivir conforme al propósito que Dios tuvo para nuestra creación. No todo cristiano filtra sus acciones, actitudes y comportamientos en un grupo radical de ideas y principios que le permiten ajustar su vida a la voluntad de Dios. No todos lo hacen. Pero todo aquel que desea vivir la vida que Dios diseñó, tiene la obligación de hacerlo. Muchos cristianos tienden a pensar que debido a que tenemos tantos recursos, la vida será fácil. Y esa es la verdad, siempre y cuando los utilicemos y los apliquemos.
La vida será fácil solamente si utilizamos los recursos que Dios nos entrega. Pero el creyente normal que solo asiste a la iglesia no puede. El serio problema es que es difícil utilizar los recursos que Dios nos da. Por ello, pocos cristianos viven su vida basada en principios bíblicos que son parte de una cosmovisión cristiana integralmente bíblica. Sin duda, después de escuchar a algún motivador evangélico, muchas personas creen que vivir la vida exitosa es simplemente pensar positivamente, pensar religiosamente, pensar bíblicamente. Pero la verdad es que el aplicar los principios de la palabra de Dios requiere una seria determinación y mucha disciplina. Requiere negarse a sí mismo. Requiere elegir palabras nuevas, actitudes diferentes, comportamientos que a veces ni nos gustan, y aún dejar de hacer cosas y utilizar palabras que realmente nos agradan, pero que Dios rechaza. Es cierto que Dios ha dejado todos los recursos que son esenciales para que podamos elegir vivir vidas extraordinarias. Pero no es menos cierto que Dios nos ha entregado a nosotros la responsabilidad de administrar con sabiduría nuestra vida y utilizar el potencial y todos los recursos. Y además, no es menos cierto que vivir sabiamente, ser un buen amigo, relacionarse bien con personas difíciles, ser íntegros en medio de la corrupción, ser un buen padre, una buena mujer, un hombre fiel, vivir vidas responsables, es muy difícil. Pero, ¿quiere usted vivir feliz? Entonces no tiene opción. Debe obedecer a Dios, pues la vida es su diseño. El vivir una vida conforme a nuestros gustos y metas o vivir la vida al estilo divino depende de nosotros, de nuestra habilidad, de nuestra determinación de aplicar, no nuestras ideas, no de tener fuerza de voluntad, sino aplicar las verdades que resultan en la vida que Dios diseñó. Todo depende de que entendamos lo que Dios demanda, que comprendamos los principios y verdades que es necesario aplicar, que entendamos las sabias decisiones que debemos tomar y que practiquemos adecuadamente los principios de la palabra de Dios. El éxito o fracaso de nuestra vida depende de las elecciones que realizamos. Depende del orden divino en nuestra vida. Depende de en qué parte de la lista de prioridades ubicamos las cosas que son más importantes, pero de acuerdo al diseño divino, no al gusto humano. El problema es que todos vivimos con la tiranía de lo urgente. Lo urgente muchas veces se realiza más rápidamente que lo importante, y así postergamos las cosas que deberían realizarse con mayor rapidez. Un problema es que más nos gusta hacer lo que nos agrada y apasiona que lo correcto. Cuando hacer lo correcto no necesariamente es apasionante. El problema es que nos encanta hacer lo que nosotros pensamos, aun cuando sabemos que eso desagrada a Dios. El vivir la vida que Dios quiere que vivamos depende en gran manera de cómo ordenamos nuestra vida de acuerdo al diseño maravilloso de un Dios que nunca se equivoca. Lamentablemente, la realidad nos muestra que no todas las personas tienen interés real de vivir para la gloria de Dios y vivir la vida que Dios diseñó, pagando el precio que Dios determinó. La verdad es que no todos quieren sacrificar sus gustos. Para practicar principios, sacrificar gustos no es agradable para muchos. Pero, ¿está usted decidido a aprender a vivir basado en principios a pesar de las emociones que experimente? ¿Está usted dispuesto a vivir una vida fructífera tal como Dios la diseñó? Le va a ir bien. Hablemos de la salvación, fundamento divino esencial para nuestra transformación. Dios es el autor y consumador de la fe y el autor y ejecutor de la salvación.
Dios no necesita del hombre para entregarle la salvación, pero el hombre necesita tener un sistema bien disciplinado y la presencia y poder divinos para poder vivir como salvado. No podemos de otra manera. Sin ser salvos por la gracia de Dios, no podemos vivir como salvados. Los cristianos somos seres humanos salvados. Y debido a ello, por tener nueva vida, podemos recibir una transformación y elegir practicar los principios que Dios nos entrega para ir transformando disciplinadamente nuestra vida. Si Dios no realiza un milagro que transforme todas las áreas de nuestra conducta indebida y costumbres pecaminosas, nosotros recibimos la orden de hacerlo, porque Dios nos ha dado el poder para lograrlo. Recuerde que por haber recibido la salvación todos tenemos una nueva naturaleza, tenemos nueva vida, debemos aprender a vivir como nuevas criaturas. Podemos vivir la vida que Dios diseñó, porque Él nos salvó. Debido a que el hombre cayó en pecado, no puede en forma natural vivir la vida feliz, fructífera que Dios diseñó. No puede. El pecado se constituye en una barrera infranqueable, pero nuestro Salvador no solo nos da el derecho de ir a vivir con Él eternamente, sino también la posibilidad de vivir en este mundo una vida como Él diseñó felizmente. Dios nos salvó. Él nos da todos los recursos para ser nuevas criaturas. Pero nosotros somos los responsables de utilizar todos los medios por Él provistos para ser sistemáticos, disciplinados, constantes, fieles en el proceso de nuestra transformación. Por el amor divino recibimos la salvación. La nueva vida la recibimos de Dios soberanamente. Y por ello ningún cristiano debería seguir manteniendo ideas y costumbres aprendidas en su temporada de vida alejado del reino de Dios. Lo más natural, es obvio, seguir practicando cosas que acostumbramos y que Dios rechaza. Y lo más difícil será seguir manteniendo comportamientos acostumbrados, si es que están dentro de la voluntad de Dios, pero eliminarlos si son errores o pecados. Los salvados tenemos que convertirnos en ciudadanos del reino de Dios. Debemos estudiar las leyes, los decretos, los principios que el Rey exige y que han sido diseñados por Él para que vivamos esa vida que Él sabiamente diseñó. Pero nadie se convierte en sabio, respetuoso, responsable y fiel ciudadano del reino de Dios solo por recibir el milagro de la salvación. Somos ciudadanos del reino automáticamente. Tan pronto recibimos, por la gracia de Dios, el nuevo nacimiento. Pero no somos responsables y fieles a las leyes de Dios inmediatamente. La salvación de un perdido es una obra instantánea y milagrosa, pero la conversión de un cristiano es un proceso largo, sistemático, disciplinado, fiel y maravilloso. La salvación solo depende del poder divino. No necesita ninguna intervención humana, ni Dios la permite. No existe nada que pueda hacer el hombre para recibir la salvación. Tampoco puede hacer nada para comprarla cuando la busca. Y no puede pagarla cuando Dios se la regala. Y tampoco puede mantenerla para no perderla. Dios es el autor y consumador de la fe y el autor y ejecutor de la salvación. Dios no necesita del hombre para entregarle la salvación, pero el hombre necesita tener un sistema bien disciplinado y la presencia y el poder divino para vivir como salvado. Hablemos precisamente de eso. La responsabilidad del salvado, su transformación personal. Escuche este principio. La responsabilidad divina es proveer la salvación por gracia, sin méritos humanos, y la responsabilidad humana es la transformación humana con el poder y los méritos divinos. ¡Qué maravilla que es Dios!
La conversión la realiza el poder divino disponible y debe ser llevada a la práctica mediante la disciplina del creyente para utilizar las herramientas provistas y para aplicar los principios y verdades divinas reveladas. La conversión posicional, potencial, es un acto instantáneo y totalmente dependiente del poder divino. Pero la conversión de costumbres y acciones pecaminosas para transformarlas en nuevas prácticas santas es un proceso que todos debemos realizar. Recuerde que la conversión no la hicimos nosotros, la recibimos de parte de Dios cuando nos salva. Se aplica toda la vida. La conversión de costumbres al formato exigido en el reino se inicia cuando Dios soberanamente decide incluirnos en su familia y nos da la fe para poder creer, pero luego nos ordena que vivamos la vida que Él diseñó, nos exige que transformemos nuestra mente para poder realizar los cambios esenciales que Él soberanamente decidió no cambiar mediante un milagro. Por eso la orden divina es clara. Hijos míos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Cómo nos cambia la manera de pensar? Por medio de entender las Escrituras, entender la verdad, bien interpretada. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, nosotros debemos elegir un proceso sistemático de transformación de nuestra mente. Nosotros debemos convertir nuestro sistema de pensamiento en un sistema basado en las leyes del reino, para que podamos comprobar la voluntad de Dios, para que podamos entender la voluntad de nuestro nuevo rey. Debemos estudiar las leyes del reino, debemos conocerlas, alguien debe enseñarlas y debemos practicarlas. La responsabilidad divina es su salvación por gracia, sin méritos humanos. La responsabilidad humana es la transformación humana con el poder y los méritos divinos. Recuerde que nuestra transformación no es opcional, es una orden divina. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una orden. Tenemos que realizar una renovación total de todo lo que hemos acumulado en nuestra mente y poner lo que nuestro Rey demanda de nosotros. Tenemos que estudiar la verdad, las historias, los versículos, los libros de la Biblia, su teología, los mandamientos, las narraciones, los verbos, los adjetivos, los escritores, las circunstancias, la moral, para determinar con la mayor certeza posible cuál es la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La conversión humana se realiza cuando Dios nos salva, cuando nos da el poder que nos santifica. Inmediatamente nos declara santos, aunque en la práctica somos pecadores. Inmediatamente nos declara convertidos, aunque en la práctica aún no hemos convertido nuestro lenguaje al lenguaje del reino. Y aún no entendemos todas las demandas del rey, pero vamos en proceso, caminando hacia la madurez. Podemos convertir nuestras actitudes, palabras y acciones a las actitudes, palabras y acciones demandadas en el reino de Dios, porque Dios nos da el poder para hacerlo y nos ha dado la mente de Cristo. Por eso, la conversión que Dios realiza es solo producto del poder del Espíritu Santo. Pero la conversión de nuestra mente y costumbres se inicia con la violenta conquista divina de la voluntad rebelde de los humanos. Esa es la realidad. Es entonces que nos abre la posibilidad de ir ajustando nuestro carácter al carácter de Cristo, para que podamos saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo exhortar, cuándo animar, cuándo unirnos, cuándo separarnos, cuándo ser cercanos, cuándo mantenernos a la distancia. Esa es la sabiduría divina.
Por el conocimiento de las verdades reveladas y los nuevos principios de vida del reino, aprendemos a perdonar, a amar, a extender nuestra gracia y mostrar misericordia. Por el conocimiento de las verdades reveladas y sus prácticas disciplinadas, vamos dando todos los pasos que son esenciales para convertirnos en personas íntegras, confiables, responsables, solidarias, integradas, enfocadas, justas, amorosas. ¿Se ha convertido usted en ese tipo de persona? Personas justas con los demás y justas con uno mismo. Por vivir la verdad y las leyes del reino podemos rechazar la violencia, el maltrato, el insulto, la intimidación, el lenguaje soez de nuestras relaciones familiares. Pero convertirnos en sabios y fieles ciudadanos del reino que entienden sus leyes, que comprenden los principios, que aman a su rey y se someten a él, no es nada sencillo ni instantáneo. Convertirnos en ese tipo de persona no es automático, pero Dios ha dejado no solo sus verdades y principios bien establecidos, sino además su poder para que a pesar de nuestro pasado y tendencia al pecado, podamos vivir la maravillosa vida que Él tan sabiamente ha diseñado. ¡Qué maravilla es vivir la vida cristiana! Si no la está viviendo, tal vez le falta conocimiento o no quiere aplicarlo. Mi conclusión es que podemos ser felices solo si vivimos conforme al diseño divino. No vivir como Dios nos capacita y como demanda que vivamos no solo es un acto doloroso que produce una vida no saludable, sino además nos deja como buenos candidatos humanos a la dura disciplina divina. ¿Qué tal si hace conmigo este compromiso? Señor, prometo investigar la forma maravillosa como diseñaste la vida, pues no deseo vivir siguiendo mis ideas humanas, deseo vivir al estilo divino. Haga ese maravilloso compromiso. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.